La empresa es el tema elegido dentro de este bloque como vídeo refuerzo por ser indudablemente uno de los conceptos más trascendentes y de mayor dificultad a lo largo de la asignatura de Derecho de la Empresa. Me corresponde a mí, Juan Bataller Grau, director de este proyecto y catedrático de Derecho Mercantil en la Universidad Politécnica de Valencia, su explicación. La primera cosa que llama la atención es que en la legislación española no existe un concepto de empresa al que podamos acudir. Nadie escapa la centralidad de este tema, pero ni en el Código de Comercio ni en ninguna otra ley vamos a encontrar una definición o concepto que nos permita decir qué es exactamente la empresa. Sin embargo, dentro de lo que es el ámbito económico, sí que ha sido definida la empresa como aquella organización de capital y trabajo destinada a la producción o a la mediación de bienes o servicios para el mercado, planificada con arreglo a un criterio de economicidad. Desde un punto de vista jurídico, cuando hablamos de empresa, vamos a hablar de 4 cosas distintas. La primera es lo que conocemos como el aspecto subjetivo, que existe en el lenguaje común, pero que desde un punto de vista jurídico lo que entraña es sin duda una mala utilización del término. Es decir, es muy habitual que escuchéis la expresión he contratado con la empresa, trabajo para la empresa tal ha hecho esto. Estamos utilizando de una manera equívoca el término empresa. Quien es titular de derechos y obligaciones es, sin ningún género de dudas, el empresario. El empresario que, como generalmente será persona jurídica, no tiene una entidad. Es el ordenamiento jurídico el que reconoce personalidad jurídica a ese ente y le permite tener un patrimonio distinto y separado del de los socios que la conforman. Pero eso no nos debe hacer perder de vista que el sujeto que actúa, el titular de los derechos y obligaciones y quien tiene en definitiva el patrimonio es el empresario, sea persona individual o persona jurídica, empresario social. En segundo lugar, existe la acepción de empresa en su aspecto funcional, es decir, como aquella actividad organizadora del empresario. La empresa genera siempre una actividad. Y cuando hablamos de empresa, hay en ocasiones que nos estamos refiriendo a esa actividad que el empresario desarrolla en el mercado. Este aspecto funcional se encuentra íntimamente vinculado a la libre iniciativa del individuo en la actividad económica reconocida en nuestro artículo 38 de la Constitución española. Efectivamente, el artículo 38, al reconocer el principio de libertad de empresa, lo que está haciendo es simplemente permitir a los sujetos actuar con libertad en el mercado. Aquí se contienen las 3 libertades de acceso, de ejercicio y de salida del mercado. Pero no queremos decir nada más y nada menos. Cuando hablamos, por tanto, desde este aspecto funcional, nos estamos refiriendo a actividad. Por eso, cuando hablamos de libertad de empresa, que nadie espere que la Constitución reconoce el derecho a que yo tenga una empresa. Tengo el derecho a desarrollar una actividad en el mercado, como consecuencia de la cual lleguemos a tener una empresa en su dimensión objetiva. Aquí estamos hablando de un conjunto de bienes que son medio para obtener una finalidad económica. Por tanto, no solamente, lo veremos posteriormente, la empresa está formada por sus elementos, sino por esos elementos integrados de una manera armónica. Y esta empresa puede ser objeto de negocios jurídicos. Aquí es habitual que aparezcan carteles en determinados locales en los que se indica se traspasa negocio, se traspasa empresa.
empresa. Y por último, propia de su dimensión laboral, cuando hablamos también de empresa, lo que hacemos muchas veces es hablar de una organización de personas. Aquí estamos hablando de unas relaciones propias del derecho del trabajo y, por lo tanto, se estudian en otras asignaturas. Bien, ¿qué compone la empresa? La empresa, ya lo hemos anticipado, en esa dimensión, en ese aspecto objetivo, es un conjunto de elementos materiales e inmateriales que se encuentran unificados por la actividad del empresario destinada al mercado. ¿Qué encontramos aquí? Pues en primer lugar, muy importante, las relaciones laborales. Una empresa sin trabajo es inconcebible. En segundo lugar, bienes materiales, mobiliario, la maquinaria y en ocasiones inmuebles, el local, la nave industrial. En otras ocasiones, el elemento más importante, cada vez la tendencia en este punto es mayor, la propiedad industrial. Incluso a veces en ocasiones la intelectual. En una empresa es muy importante las marcas, es muy importante las patentes, es muy importante el diseño. Porque de ahí es de donde obtiene generalmente el empresario su rentabilidad. En otras ocasiones, cuando el local no es titularidad, el inmueble no es titularidad del empresario, pues también hay determinadas relaciones jurídicas muy trascendentes, como puede ser el arrendamiento del local de negocio o la tenencia de concesiones, etc. Hay determinadas relaciones jurídicas de naturaleza contractual que son muy relevantes también. Ahora bien, lo que singulariza a la empresa es que todo esto está unificado, como he dicho antes, por la actividad del empresario, lo cual se condensa en lo que se conoce como el fondo de comercio. Una empresa, por tanto, no es una suma de elementos, no es una mera yuxtaposición. Hay algo más. Y ese algo más se conoce como fondo de comercio, que es la forma que existe de valorar lo que es la clientela y las expectativas de ganancias. No es lo mismo alquilar un local en el que no exista nada, que alquilar un local en el que exista ya una empresa. Uno es arrendamiento local de negocio, el otro es un arrendamiento de empresa. La valoración, por tanto, no es la misma. Yo prefiero tener un local en el que ya existe una clientela que asiduamente acuda a ese local que tener que empezar el negocio de cero. Esas expectativas de ganancia y esa clientela se pueden traspasar y se pueden valorar. Eso es, insisto, lo que llamamos como fondo de comercio. Bien, todo esto forma la empresa, pero aunque formen parte de la empresa, todos estos elementos tienen una naturaleza autónoma, es decir, yo puedo perfectamente vender la maquinaria y la empresa continúa siendo la misma. Es más, puedo hacer lo mismo con la principal marca o incluso, si os parece más plástico, con la instalación donde está la empresa. La nave industrial, el local, se pueden traspasar, pero la empresa continúa manteniendo la unidad. E igualmente, si hay nuevos elementos que entran a formar parte de la empresa, por ello no deja la empresa de conformar esa unidad. Por tanto, los elementos que la forman pueden salir o entrar. Y llegamos a uno de los temas más vidriosos. Ya sabemos lo que es la empresa, ya hemos visto cómo se forma, pero ¿cómo se transmite? Bueno, la empresa se transmite a través de lo que se conoce como unidad de título, porque la empresa hemos dicho que es una, pero mediante el sistema de pluralidad de modos. ¿Eso qué significa? Que puede plasmarse la transmisión de la empresa en un solo contrato, pero cada uno de los elementos que componen la empresa ha de ser transmitida a través del correspondiente sistema de transmisión aplicable a ese elemento. Me explico con un ejemplo.
con varios ejemplos. Si lo que quiero transmitir junto con la empresa son los créditos, pues los créditos deberán ser transmitidos a través del régimen de cesión de créditos. El general, si están documentados a través de título de valor, a través del endoso. Si lo que quiero transmitir es el local, tendré que acudir si está en propiedad, al registro de la propiedad. Si está en arrendamiento, habrá que establecer una cesión del contrato. Los trabajadores se transmiten a través del artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores, que implica la subrogación del nuevo empresario en las obligaciones del anterior, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, existe un solo contrato, pero cada uno de los elementos que la componen tiene que seguir el régimen de transmisión que le es propio. Y, en segundo lugar, lo que caracteriza los contratos de transmisión de empresa es que para transmitir el fondo de comercio se van a imponer una serie de obligaciones adicionales. La más importante es la prohibición de competencia. Al empresario que transmite la empresa, para garantizar que la clientela y la expectativa de ganancia se transmite, se le impone la prohibición de realizar la misma actividad durante un tiempo mínimo en un ámbito territorial delimitado y la actividad o actividades conexas que le permitirían vaciar de contenido a ese fondo de comercio. Una de las diferencias claras entre la empresa y el empresario se ve en este punto. Me explico. La transmisión de la empresa hemos dicho que se hace a través de la unidad del título y pluralidad de modos. En la práctica es muy habitual decir he transmitido la empresa tratándose de una sociedad capitalista, una SA o una SL. La transmisión de la SA o la SL se hace única y exclusivamente mediante la transmisión de las acciones o de las participaciones. Yo adquiero simplemente esos títulos o esas participaciones. Una vez tengo esos títulos o esas participaciones, yo soy el socio de esa sociedad y controlo la sociedad y, por tanto, la empresa que se encuentra en el patrimonio del empresario social. Pero los elementos que conforman esa empresa que pertenece a la sociedad no han sufrido ninguna transmisión. Lo único que se ha modificado es quién es el socio y de una manera refleja, por tanto, quién controla la sociedad. Distinto es que esa sociedad, que se puede hacer también, transmita a la empresa. De esa manera habrá que seguir lo que hemos hablado, el principio de unidad de título y pluralidad de modos. En fin, para acabar, deciros que un tema tan trascendente sorprende que no tenga concepto en la legislación, pero también sorprende que no exista ningún registro donde se dé publicidad a la transmisión de empresas. Espero haberos ayudado a profundizar en un tema tan complejo. Muchas gracias.